Luego la congresista Chais. Sí, gracias, presidente. Presidente, una pregunta sobre este último punto. Lo manifestado por el congresista Flavio, porque una medida de allanamiento, digamos que termina siendo una especie de medida de coerción real. No es cierto que ejecuta la autoridad fiscal, etcétera, con autorización del Poder Judicial. Lo hace ante el conocimiento, digamos, de un hecho que sabe que puede cometer, o sea, hay un nivel de certeza. Entonces, el hecho que se avise con tiempo, el hecho de que lo sepa, eso no podría generar lo opuesto, es decir, que la persona imputada, investigada, conozca de esa posible ejecución y en la práctica pueda desvirtuar o no generar el propósito en la persecución del delito. O sea, lo planteo como interrogante, ¿no? Porque habría que verlo de un lado u otro lado. O sea, de un lado yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, es obvio, digamos, yo creo que la defensa es un derecho que nadie va a discutir, me parece a mí importante. Pero en el caso del allanamiento sí creo que hay un manejo del fiscal como tal, ¿no? En el ejercicio para el descubrimiento de algo. Y lo hace cuando hay hechos objetivos que conoce o puede no conocer. Entonces, eso puede tener un efecto sobre algunos, por ejemplo, en el caso de organización criminal, por ejemplo, donde tienes elementos y saben que ahí, por ejemplo, no sé, hay explosivos ilegales, no sé, cosas, me refiero a hechos así concretos, y se le avisa con tiempo, está su abogado y no puede entrar si no es su abogado, y mientras eso puede desaparecer las pruebas, o sea, también puede funcionar de otra manera. O sea, puede funcionar de una manera que le das más garantía, pero también podría funcionar lo contrario. O sea, digo, ¿no? Digamos, ¿de qué manera, digamos, se genera una situación que no genere una distorsión, especialmente para delitos de esta naturaleza? Porque a mí, por lo menos, yo sí creo que el tema de la organización criminal, en muchas situaciones, sí ha generado una llave donde a todo el mundo se le habla de organización criminal, ¿no? Ha pasado mucho con los dirigentes por los que protestan. Creo que de todas las noticias que he visto, todos los dirigentes en organización criminal, ¿no? Y después de 7, 8 años, carpetas archivadas, porque no sé cuánto ha pasado. ¿Ya? Eso, pero por ejemplo, en otros delitos que yo he visto, en el caso, por ejemplo, de tal ilegal, por ejemplo, el caso Sahueto, ¿no? Que es un caso de tantos años, que está metido como tal ilegal, presunta organización, no sé cuánto. En un caso así, por ejemplo, claro, esta fórmula del allanamiento le sirve al fiscal, es una herramienta, porque está ante un hecho grave donde había asesinatos, había un tema. O sea, digo eso para un poco reflexionar, por eso sí me parece válido los niveles de tener una reunión de trabajo, convocando especialistas, ¿no? Incluso no solamente la Fiscalía de Crimen Organizado, sino incluso quizá también a otras fiscalías en materia ambiental, no lo sé, ¿no? Porque puede haber una multiplicidad también de hechos, ¿no? Que pueden combinar organización criminal con otros delitos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luque. La congresista Chais. Congresista Flavio. Gracias, presidente. Bueno, dicen que no hay ley mala cuando hay un buen juez. Si nosotros tuviéramos buenos magistrados, no estaríamos tratando de hacer las precisiones y poner los detalles en una norma para evitar las arbitrariedades. Esa es la verdad. Porque sabrían o entenderían cuándo, cómo y por qué se da una ley, y especialmente con la finalidad de corregir o atacar algo concreto. ¿Por qué estamos en esta conversación y por qué estamos viendo estos proyectos? Por lo que hemos visto. Porque la realidad nos lleva. Porque nos quedamos medio espantados de ver tanta arbitrariedad. Y lo acabamos de ver con la Presidenta de la República. Y mire que estamos hablando de nivel supremo. Independientemente de las personas o de los hechos. Ahí hay temas de inmunidad presidencial, ahí hay temas hasta de respeto, ¿no? He visto las actas, registros personales concedidos sin que los haya solicitado el juez, el fiscal. Y a todos los presentes, que eran ministros, que tienen inmunidades. ¿Cuándo se levantó la inmunidad presidencial? No lo sé. De repente no he estado presente en esa sesión. Cosas como esas, por ejemplo, nos llevan a hacer precisiones, a hacer definiciones y tener que volver la mirada a las instituciones jurídicas para ir poniéndole límites al exceso. Porque aquí nadie está exento de control.
ni nadie tiene poder absoluto. Nadie. La ley pone límite a toda la actuación funcional de los funcionarios, llámense como se llamen. Entonces, dada esa realidad, y siendo memoria, estaba yo en actividad cuando se dio esta ley. Y fue materia de una reunión de fiscales de ver qué había querido decir el legislativo con esta norma. Que en lugar de mejorar la norma vigente, lo había llevado todo a una confusión, a un entendimiento que se prestaba para todo. Desde entonces ya venían esas observaciones. Con el devenir del tiempo, me imagino que los buenos magistrados se han dado cuenta de que aquí hay muchas cosas por corregir, pero como no tienen tiempo, dadas las cargas laborales, seguramente no han hecho los proyectos de ley que deberían haber formulado. Pero en fin, por eso es que yo pedía que se convoque a ellos no solamente para ver la definición, sino tal vez sea oportunidad también para hacer precisiones, por ejemplo en el caso del levantamiento del secreto bancario. Porque se ha puesto que la orden comprenderá las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. Se le ocurre a alguien, ¿no?, que el vecino, por ser su vecino y su amigo, está vinculado con el investigado y también le va a levantar el secreto bancario. Yo diría, siempre que hayan indicios de que por lo menos participa en el tema, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aclarar y precisar, porque estas definiciones o textos abiertos se prestan para todo, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahorita, nadie lo ha inventado, no es nuestra imaginación la que está volando. Lo estamos mirando así todos los días y miramos el deleite, como hemos visto ahora, los festejos por el uso de la arbitrariedad, y con tortas y todo lo demás, y con, ¿cómo se llaman? Videos, filmaciones que se publican. ¿Y nosotros qué hacemos? Miramos solamente. Entonces, no funciona la disciplina, no funciona el respeto a la ley, no funciona una serie de posiciones legales internas incluso de las instituciones. Pero sí tenemos la oportunidad de hacer algo por evitarlo, bueno, en buena hora. Y eso nos va a permitir hacerlo, el conversar con la gente seria que está trabajando estos temas en las instituciones correspondientes. Como también llamar la atención a los representantes de las instituciones cuando advertamos las permisibilidades que se están dando y que dañan a las instituciones en sí mismas. Gracias, presidente. Bien, gracias, congresista Chaiz. Señor congresista Flavio Cruz sigue con la manito, pero bueno. Ya, bien, un poco ya para ir concluyendo, vamos entonces a un cuarto intermedio con esta propuesta que está interesante, un poco para reseñar la participación del congresista Flavio Cruz del término sin querer queriendo, pero también tenemos información de que los fiscales como que se colgaran sus trofeos a cuántos altos personajes, sobre todo conocidos, investigan por investigarlo, ¿no? Y que hacen especies de competencia y quién tiene más encausados congresistas o es ministros o presidentes, ¿no? Y eso, la justicia no es esa, ¿no? El sentido de la justicia, el espíritu de la justicia no es esa, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que estar la ley, sobre todo en tema penal, bien precisada para evitar estos excesos, ¿no? Entonces pasamos este punto a cuarto intermedio para buscar la mesa de trabajo y escuchar también a las otras partes, porque aquí se recoge también el punto de vista de los abogados litigantes, que son también otra parte de los operadores del derecho, al igual que los fiscales y los
Y finalmente, quien sufre las consecuencias de todo esto es los peruanos humildes, ¿no? Los que no pueden defenderse por sí mismos, los que no tienen para pagar un abogado. Entonces, ellos son los que sufren realmente las consecuencias. Bien, entonces pasamos al otro tema. Nos correspondería ahora entonces tratar los decretos supremos, ¿no? Sí, finalmente tenemos, dar cuenta más que debate, ¿no? de los decretos supremos que declaran estado de excepción, referido al decreto supremo 08-2024-PCM, que declara el estado de emergencia en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa. Asimismo, el decreto supremo 09-2024-PCM, que prorroga el estado de emergencia en el distrito de la provincia de Tambopata y de Manú del departamento de Madre de Dios. A su vez, el decreto supremo 10-24-PCM, que prorroga el estado de emergencia en el distrito de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, Cusco y Junín. Esto, ya creo que lo estamos tratando consecutivamente en nuestras sesiones, que el reglamento del Congreso manda a la Comisión de Justicia que haga una especie de control sobre estos decretos supremos. Entonces, si no hay debate, para ir a la votación. Político, si en el... Sí, pero... Una vez que lo emiten, tiene que presentar al Congreso en los plazos en el tema de los informes. Sí, es una... Sí, bueno, los estados de emergencia por lo general son temporales, no tienen un inicio y un fin, ¿no? La cuenta es después, aunque, claro, casi no tiene mucho sentido, pero bueno, damos cuenta de si ha cumplido su objetivo. Nosotros hemos pedido documento, mediante documento del Ejecutivo, que nos muestre si ha cumplido su fin, ¿no? Ya, y ahí yo no, quizás sea la única parte que puede intervenir. Mi pregunta es, damos cuenta de los estados de emergencia, seguimos el protocolo, lo que se tiene que hacer, pero ¿quién nos dice si funcionó? Hoy tenemos en San Juan del Lurigancho un alcalde amenazado de muerte, en un estado sumamente crítico. Fue un distrito que fue declarado en emergencia. Y también me imagino que haber pasado por la Comisión de Justicia cuando se declararon los distritos de Lima también en emergencia. Entonces, nosotros al tomar en cuenta esto, también no tomamos cierto grado de responsabilidad si no pedimos una rendición de cuentas al Ejecutivo sobre las acciones que ha tomado, porque yo veo, y he estado con el alcalde de San Juan del Lurigancho y veo que no hay absolutamente ningún tipo de respuesta sobre esta problemática. O sea, está amenazado de muerte. Si mañana lo matan al alcalde o a alguien de su familia, ¿qué vamos a hacer nosotros como Congreso? O sea, es una duda que tengo, ¿no? O sea, pueden seguir declarando el país completo en emergencia, ¿correcto? O sea, es lo más fácil. Ya está declarado de emergencia, pero habría una forma, presidente, de que se le exija, no se le exhorte al Ejecutivo que venga el ministro del Interior acá y que nos diga cómo y cuándo y por qué y qué resultado ha dado estos estados de emergencia. Por favor, gracias. Sí, yo concuerdo con lo que dice la congresista Yarro. Claro, declaro estado de emergencia en el papel, pero no le asigno recursos a la policía, no asigno más equipamiento, más patrulleros, entonces prácticamente es un saludo a la bandera. Y sí, estoy de acuerdo, vamos a ver la agenda para programar de repente una sesión y que venga el ministro del Interior a dar cuenta de esto. Ya le hemos cruzado además los oficios respectivos de todos los decretos que hemos dado cuenta aquí. Creo que ya se han comunicado con nosotros para decirnos que nos van a hacer llegar, y cuando lleguen lo pondremos también a consideración de la comisión. Y yo pediría una cosa más, que si pudiera venir el ministro del Interior
que pueda venir la Fiscalía, perdón, el INDECI, o sea, porque lo que pasa es que estamos en el problema de que yo capturo y tú lo sueltas, ¿correcto? El ministro de Defensa, porque dada la emergencia, no puede ser que el alcalde esté contratando seguridad privada para poder mantenerse él a salvo, porque no tiene policías. Entonces, yo me siento con cierto grado de responsabilidad porque de alguna manera, o sea, estamos haciendo eco a una situación que ya lo agarraron como una mera costumbre de declarar en emergencia. Mañana declaramos estado de sitio y no sé. Entonces, y el problema es que siempre que lo citamos uno le echa la culpa al otro. Entonces, hoy viene el presidente del Poder Judicial y me hubiera encantado también saber cuál es la problemática, porque todos vivimos divididos en este país y no podemos afrontar los problemas de criminalidad que estamos viviendo en este momento, ¿no? Bien, gracias, congresista Yarro. La congresista Echaiz tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros, la vez pasada hicimos una observación al tema de que terminado el tiempo para el decreto de un estado decretado un estado de emergencia para un estado de emergencia, se daba otra norma, así empalmando nomás, para la continuidad de ese estado por otros 60 días más y así sucesivamente. La pregunta era qué tan efectivo había sido eso y qué medidas se había adoptado, que creo que eso es lo que estaban oficiando, ¿no? Porque si hablamos de proporcionalidad y nosotros decimos ha sido proporcional, tenemos casos como los que está denunciando el congresista Yarro, en el sentido que hay amenazas incluso a las autoridades y no pasa nada. Y vemos que siguen las bandas asaltando, que siguen las organizaciones criminales del delito común agravado actuando, pero no pasa nada. ¿Acaso es suficiente con el estado de emergencia que se decreta o es necesario que intervengan las Fuerzas Armadas? Porque la ley la faculta y eso es decisión de la presidenta. Dice estado de emergencia y autoriza a las Fuerzas Armadas. Pero no lo hace. Y continuamos con el ritmo del estado de emergencia, se van ampliando las zonas declaradas en esta situación. El número de miembros policiales se va distribuyendo proporcionalmente, lo tanto se reduce en un sitio para mandar al otro sitio y un día vamos a terminar en la normalidad. Presidente, la palabra. Los policías de esta comisaría van a atender este estado de emergencia y esto es un polvorín. ¿Qué esperamos y hasta cuándo se van a tomar otro tipo de medidas en vista de que no se reduce la criminalidad, aun cuando el ministro del Interior diga lo contrario? Lo que vemos es algo diferente. O en todo caso, que nos traigan las estadísticas actualizadas para nosotros verlas y advertir si efectivamente se ha reducido la delincuencia y que lo demás pues es, como dicen ellos, ¿no? Si una noticia la repites 20 veces va a parecer que son 20 hechos y en realidad es uno que ocurrió la semana pasada. Habría que ver todas esas cosas a efecto de tomar una decisión antes de pedir que se proceda a revisar la decisión o agravarla, ¿no? Presidente. Bien, el congresista Luque, luego el congresista Balcázar. Sí, gracias, presidente. Presidente, son en realidad, digamos, 3 decretos supremos con relación al tema de declaratorias de emergencia. Yo sí tengo algunas preocupaciones sobre estos predictámenes, que en realidad el marco de la competencia del Congreso, digamos, es revisar su legalidad, el cumplimiento, pero mire, uno de los predictámenes, que es el Decreto Supremo 08-2024, que tiene que ver con el estado de emergencia en el corredor vial Sur-Apurímac-Cusco, digamos, que se declaró 30 días desde el 5 de febrero, además incluyó 500 metros adyacentes a cada lado de la vía. Y este es un territorio, digamos, que no es la primera vez que hay declaratoria de emergencia. Creo que está en declaratoria de emergencia desde que ha iniciado el corredor minero. Entonces creo que hay una pregunta de fondo, es
o sea, sí creo que deberíamos solicitarle cuentas sobre territorios donde a cada rato se declara en emergencia. Y este es un territorio, digamos, que es toda una vía que fue declarada declarada nacional, antes porque era un camino, y ahora a raíz de la minera Las Bambas, atraviesan un poco más de 2.000 carros de impresionante tonelaje cada día, y al medio hay comunidades, y han muerto animales, es terrible. Y la forma como el Estado ha ido manteniendo es que inició las operaciones mineras, es estado de emergencia, estado de emergencia, estado de emergencia, y más bien se ha ido ampliando. Por ejemplo, a mí sí me hace ruido, en un estado de emergencia se puede declarar 500 metros adyacentes a cada lado. Ya entiendo que por el tema de que se generó esta famosa ley de activos críticos nacionales, se permitía que un activo crítico era una empresa, un hospital, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema, digamos, de territorios de esta envergadura, donde hay tantas declaratorias de emergencia de todos los gobiernos, sí debería haber un control distinto, ¿no? Para preguntar, ¿este es el único medio? O sea, ¿qué sucede cuando además hay comunidades de esta naturaleza? ¿Pueden terminar generando prevención realmente de conflicto? ¿O qué sucede si las situaciones van más allá? A mí me parece necesario, porque otra cosa es una declaratoria de emergencia en la zona de Patás, por ejemplo, donde a mí sí me llama la atención, donde tú tengas solo la policía y no haya las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de la declaratoria de emergencia del corredor vial Sur-Apurímac, o sea, desde que ha iniciado el proyecto minero, la declaratoria de emergencia es intervención de policía y Fuerzas Armadas. O sea, son los dos. O sea, las dos, siempre han estado las dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión por la cual tú optas de un lado, donde en Patás tienes tantas cosas, donde ya se han volado una torre, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que acá tienes desde el inicio de la operación K30, K40, K40? Hace poco este territorio, de hecho, está otra vez en conflicto, ¿ah? Entonces, a mí, la verdad, no me parece equilibrado. Por eso sí creo que sería importante hacer un control. Hay que abrir una discusión seria de las declaratorias de emergencia y diferenciándolas por los tipos de territorios que existen y las cosas que pueden enfrentar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luque. Congresista Balcázar. ¿Nos escucha, congresista Balcázar? Sí, muchas gracias, presidente. Sí, he escuchado atentamente, pero yo quisiera irme más bien por el lado formal. Supongo que los informes, el dictamen viene para aprobar los decretos de urgencia, ¿no? O sea, decretos que ya se dieron en la realidad, o sea, que ya se cumplieron su finalidad. Yo lo que recuerdo es de que la Constitución dispone que hay un control del Congreso respecto a si estos decretos de urgencia, por ejemplo, han violado o no han violado derechos fundamentales. Porque en muchos casos de ellos, la declaratoria de emergencia que lo hace el Ejecutivo, lo hace a peticiones de los hechos, de las poblaciones que piden para contrarrestar algún tipo de movilizaciones, pero es el Estado, es el Ejecutivo el que tiene un análisis previo de los hechos. Imagínese usted que tendríamos que nosotros un control posterior y decir desautorizamos el decreto de urgencia tal porque resulta que no pasó por la carretera y que la carretera no estuvo en su sitio. No, me parece que eso no es la finalidad de lo que nos han propuesto a la comisión. La comisión aquí, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? Porque el hecho ya se consumó. ¿Qué análisis vamos a hacer nosotros respecto a la constitucionalidad de la norma? Yo recuerdo, por ejemplo, que he aprobado en la comisión del año pasado de justicia varios decretos de urgencia donde se analizaba lo primero si ese decreto estuvo dado siguiendo los pasos de la Constitución, primer punto. Si se ha seguido todos los pasos, no hay nada que cuestionar. Y segundo, es que si ese asunto no se ha detectado ninguna violación a los derechos fundamentales, lo aprobábamos. No sé si es el mismo caso de que estamos hablando esta hora, que me disculpen porque estoy fuera de Lima, pero el asunto está en que el tema es puntual. Nos han enviado para pronunciarnos si lo aprobamos o no lo aprobamos. Para mi modo de ver, no cabría otra cosa sino aprobarlo, presidente. Nada más, gracias. Sí, gracias, congresista Balcázar, a usted.
En efecto, este es un artículo que se incluyó al reglamento, el 92A, donde dispone que tanto estos decretos supremos también van a la Comisión de Constitución. Asimismo dice, y la Comisión dan cuenta de estos decretos si ha sido remitido en el plazo o verificando sobre todo si cumple los requisitos establecidos. Bueno, el Ejecutivo de hecho que está facultado para dar estos decretos supremos. El tema es que lo que dice el Consejo Alcácer es verdad, no llegan cuando ya está pues consumado el hecho. Presidente. Sí. Sí, cortito, presidente. Sí, efectivamente, para efectos del control constitucional, sí lo derivan a la Comisión de Constitución también. Ahí tienen un trabajo enorme, porque la cantidad de normas. Entiendo que aquí es para el control de legalidad, de justicia, pero recuerde, presidente, que no solamente somos Comisión de Justicia, somos Comisión de Derechos Humanos también. Yo sugiero que para efectos de convocarlos o requerir información de la implementación de los decretos, debe haber informes de todas las autoridades de los niveles de gobierno, o sea, lo que le corresponda al local, regional. Y en esos informes debe haber conclusiones y debe haber recomendaciones, lo que podemos hacer seguimiento. Porque no estaría bien que en automático vayamos aprobando esto, sino dónde estaría nuestro rol de control, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con la congresista Yarro, que nos ha alertado y despertado en este tema. Muchas gracias, presidente. Sí, bien, entonces vamos a programar la presencia de los ministros de Estado para que vengan a darnos cuenta de estos decretos. Sí, me parece interesante que vengan a darnos qué resultados han conseguido, por qué lo hacen, no pueden darlo, como dice la congresista Yarro, así por así. Presidente, yo he estado en las diferentes regiones donde han sido decretos, se han hecho estos decretos de urgencia y se está tomando como una cosa muy a la ligera. Yo, presidente regional, fastidio, declaro, pido el estado de emergencia, automáticamente me destinan un presupuesto, porque eso es lo que se hace, sale en el peruano, dicen declaro emergencia, 3 días asigno personal policial y después desaparece el personal policial. Y se queda la población totalmente desabastecida de atención. Y ese presupuesto que fue asignado para cubrir únicamente la emergencia no es usado ni se rinde cuenta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como bien lo dicen, tiene que haber un sustento para yo poder declarar eso, porque no hemos cubierto absolutamente nada. Además, ha proliferado más este tema de la delincuencia, extorsión, el gota a gota. Hoy tenemos más de 10 autoridades amenazadas de muerte. Yo no entiendo por qué, si estoy declarando un estado de emergencia, no puedo hacer el uso del ejército en las zonas calientes y colocar el ejército en las calles. ¿Qué nos puede quitar a nosotros? Estamos combatiendo este estado de si a una hora determinada ya hay una especie de toque de queda en estas regiones. Entonces, yo creo que nosotros, como bien lo dicen, somos una comisión no solamente de justicia, sino de derechos humanos, estaríamos vulnerando ya el tema de los derechos humanos al permitir que siga proliferando esto. Por eso es que yo sí le sugiero, presidente, no entrar en el juego que está haciendo el gobierno irresponsablemente, como digo, calmando el pedido, porque todo queda escrito en el papel, pero no se está viendo ningún resultado en la calle. Bien, gracias, estimados colegas congresistas, por su intervención. Concuerdo con ustedes. Vamos a citar entonces, como les mencionaba, a los ministros de Estado para que den cuenta de estos decretos antes de ir a la votación de los mismos. Bien, entonces ya sin ningún otro tema que debatir, solicitamos la dispensa de la aprobación del acta para dar trámite a los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay ninguna oposición, se entiende que se aprueba el pedido. Siendo las 16:27, levantamos la sesión. Muchas gracias, estimados colegas. Buenas tardes, presidente.